El domingo 27 de abril de 2019 fueron beatificados en la provincia de La Rioja Monseñor Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera, asesinados en el año 1976 durante la última dictadura cívico-militar en Argentina por llevar adelante una pastoral político y social que promovió en el pueblo riojano organización de cooperativas de trabajo y empoderamiento ciudadano. Esta es la primera beatificación a causa de martirio en Argentina. Mártir es el que es asesinado por, digamos, defender la fe católica. Creo que faltó, y falta decirlo porque me parece que es una tarea todavía pendiente y todavía posible, decir que estos 4 hombres, 3 del clero y 1 laico, que son 4 víctimas del terrorismo de Estado que son transformados en santos. Yo conocí a Angelelli y a los mártires, sobre todo a los curas, conocí, pues me atrevo a decir así, gracias a una religiosa con la que viví en la Patagonia en el año 86, es decir, a los apenas 10 años del martirio del Pelado. Y yo iniciaba mi camino vocacional en una etapa que se llama el noviciado. Y en el noviciado, en ese pueblito de Balcheta, la hermana Charo venía del Chamical, del pueblo donde fueron asesinados los curas, y Charo venía, aunque habían pasado ya 10 años, venía llena de ese misterio, de pasión y de vida entregada. Para mí hubo un antes y un después en la Iglesia argentina con la beatificación de Enrique Angelelli y los compañeros mártires. Tenemos que pensar que Enrique Angelelli fue una mala palabra en la Iglesia Católica Argentina, que sus pares obispos encubrieron el asesinato, vendieron el discurso oficial de la dictadura de que había muerto en un accidente de tránsito cuando todo el mundo sabía que había sido asesinado. Tuvo como otro martirio también, ¿no es cierto? No solamente fue que el martirio que sucedió aquel 4 de agosto de 1976, sino que también sufrieron quienes estuvieron junto a él en días posteriores y años posteriores, ¿no es cierto?, como fue la familia de Wenceslao Pedernera, ¿no?, que fueron considerados casi como personas de última categoría y sufrieron un verdadero martirio en vida. Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción. Históricamente hay como una gigantesca disputa entre lo que se podía llamar la Iglesia, que se mira en sí mismo, y la Iglesia del pueblo. Angelelli, siguiendo esa tradición de la Iglesia, que es de todos los tiempos, siempre estuvo al lado de la gente, de sus necesidades y en defensa también de los más débiles, de los más frágiles. Y él tiene esa frase, ¿no?, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Para mí es muy difícil entender un cristianismo que no sea revolucionario. Quizás en este momento no hay figuras tan claras como las de Angelelli. Enseguida sectores eclesiales se ponen tímidos y los acusan de que eso es político. Digamos, falta que ahí haya una jugada más amplia y que pudiera decirse sí, es político, lo religioso es político, lo social es político
y por lo tanto es algo que nos compete, porque es la oportunidad de generar ámbitos, espacios y derechos. Y todo eso era Monseñor Angelelli, era como la voz viva de todo ese cristianismo revolucionario. Fue un profeta de la justicia, y por eso mismo fue sacado del medio, ¿no? Era una mala palabra. Para los curas en opción por los pobres, para la iglesia de los pobres en Argentina y en América Latina, teníamos clarísimo que lo que había pasado con Angelelli era un asesinato fruto de la pastoral que llevaba adelante, y por eso no solamente lo asesinan a él, sino en el transcurso de un mes a un campesino y a 2 curas. Y que hoy él esté en los altares sigue siendo resistido también por buena parte de la Iglesia Católica. El provicario castrense Victorio Manuel Bonamín centró su tarea pastoral en convencer a los integrantes de las distintas Fuerzas Armadas sobre la peligrosidad del enemigo subversivo, justificando torturas y desapariciones en nombre de una guerra justa. Todo quedó plasmado en sus diarios personales, que fueron utilizados como pruebas en los juicios a la Junta Militar. Y eso es lo que pasa cuando a veces, ¿no es cierto?, nos alejamos de la persona de Jesús y empezamos a servir a nuestras ideologías. Lo que nace con un destino, con una filosofía, con una verdad, el poder trata de pervertirlo. Con esa ideología de la seguridad nacional, muchos se enrolaron, también miembros de la Iglesia. Y bueno, es lo lamentable. Y siempre viene la misma cantinela, ¿no? Lo mataron de última, si es que lo mataron es porque se metió en política, no ejerció su rol religioso, que era para lo cual se le había hecho obispo, se juntó con grupos marxistas, izquierdistas. De hecho hay una foto de él donde está celebrando la misa y atrás dice Montoneros, que es una foto trucada, pero no importa, lo importante es mostrar de que él no era alguien que defendía la justicia, sino que él era un subversivo, que lo era, pero era un subversivo del Evangelio, para ello era un subversivo de otra manera. Realmente uno se da cuenta del triste papel que muchos miembros de la Iglesia tuvieron en su momento, así como otros han tenido otras actitudes. Me molestó, me dolió, me dejó llagas, tanto su muerte como el ocultamiento y como, yo no sé, pero yo me imaginaba que tras la muerte de Angelelli el poder no podía seguir quedando y actuando como si no hubiera pasado nada. Miguel Esaine, que era obispo de Viedma, Río Negro, él tenía esa frase, tiene esa frase: a Angelelli no solo le robaron la vida, sino que le robaron la muerte. Porque el titular de los diarios enseguida fue: en un accidente automovilista murió Monseñor Angelelli. Y muchos creyeron esa versión, también en la Iglesia. Es terrible que maten a alguien, pero incluso más terrible luego es que lo quieran mentir, que lo quieran convertir en un hecho como casual, como un hecho, digamos, entre comillas, del destino, como puede ser visto un accidente de automóvil o aún de impericia humana, otra que impericia, otra que el destino. Acá no hubo ni destino ni impericia, aquí lo que hubo fue una decisión de la dictadura militar, avalada también por sectores ligados al poder más concentrado, que veía en cierto sector de la Iglesia Católica un enemigo al que había y al que hay aún hoy que castigar, cuestionar y poner en orden. Los mártires no son, y con razón no son muy conocidos, porque la Iglesia se preocupó de acallarlos, de silenciarlos, de negarlos. Por tanto, no existe, como en otros casos, una adhesión, un conocimiento, lo que decimos una devoción popular por ellos. El pueblo desconoce bastante a nuestros mártires.
desde la lectura monstruosa del poder, hicieron lo que a ese poder le convenía, que es callar las voces de los que son un peligro. Tenemos que tener en cuenta también que se pudo llegar a la beatificación porque Néstor Kirchner termina con las leyes de obediencia debida y punto final, y con eso se puede retomar el juicio civil para descubrir la causa del asesinato, la causa, digamos, de su muerte, que finalmente la justicia llega a decir es un asesinato. E imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación. Al ser un asesinato, estaba la posibilidad de que sea declarado mártir. De Angelelli no solamente fue la obra de él, también fue la obra de toda una comunidad que él fue forjando, de ciertos sacerdotes, religiosas, seminaristas, los laicos que lo acompañaban. Las religiosas, las monjas que decimos más popularmente, acudieron a La Rioja atraídas por la propuesta diocesana de Angelelli. Fueron haciendo que ese evangelio cuaje en la realidad que ellos vivían, y por eso fueron perseguidos. Ahí fueron llegando, bueno, las hermanas azules, las josefinas, las hermanas del Sagrado Corazón, las hermanas de la Asunción, congregaciones que se sintieron convocadas por esa propuesta. Y me parece que es importante porque, si bien ninguna de ellas sufrió el martirio, y sí se lo preguntaban en algún momento, después de los curas ellas dijeron, ¿será que nos tocará alguna de nosotras? Pero sí que formaron parte de esa cadena de testigos, de mujeres que forman parte del testimonio, y eso es el martirio, ¿no? Así que las mujeres en este equipo de mártires, yo creo que hay que sentir que están como muy presentes, sosteniendo el testimonio y sobre todo sosteniendo la bandera del martirio, que no fue sostenida en su mayoría por la Iglesia, sobre todo por la Iglesia jerárquica. Así que me parece que es importante levantar la presencia de la mujer consagrada en esta experiencia de Iglesia en La Rioja. La Iglesia de Dios que peregrina en la diócesis de La Rioja da las gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de Monseñor Angelelli y compañeros mártires que derramaron su sangre defendiendo la fe. Lo que hace la institución es reconocer la santidad, no la da. No la da, la reconoce. Y la reconoce, entre otras cosas, por la comprobación de las virtudes, o en este caso el argumento especial, por el cual, especial pero no excepcional, por el cual fue beatificado Angelelli y también sus compañeros, que es por reconocer que fueron asesinados por odio a la fe, dicho más como lo diríamos nosotros, porque son mártires. Pero eso es un reconocimiento. La beatificación es una sola y es la del pueblo. Es la del pueblo. La homilía estuvo muy en ese contexto de ubicar a los mártires, sobre todo mártires que, con palabras más, palabras menos, el arzobispo decía, o el obispo que vino a presidir decía, eran gente que los verdugos eran católicos, ¿no? Y creían defender la fe católica al matar a Angelelli y a sus compañeros. Ha sido una figura discutida, ¿no es cierto? Lo hemos visto todo en algunos medios importantes de difusión nacional, en donde consideran que esto no era verdaderamente una beatificación con todas las letras. Hay que tener en cuenta que el diario La Nación es el pensamiento de la sociedad rural, ¿no?, de los sectores oligárquicos de nuestra patria, y por tanto de los que fueron responsables del asesinato de Angelelli. Claramente no podían estar contentos con su beatificación. Y bueno, son estos personajes que justamente por su compromiso al lado de los pobres generan
muchísima resistencia. Me parece que eso es lo que hacemos muchos de los que somos militantes creyentes, es ser críticos y tomar distancia, no solo desde el discurso, sino de nuestras prácticas cotidianas. Vamos por otra eclesialidad, que es la de las relaciones, la de los vínculos con los más empobrecidos, con los más desfavorecidos y con todos aquellos y aquellas que quieren y aprecian ese modelo de iglesia creyente, de comunión, de solidaridad y de compromiso. Somos comunidades que hemos intentado mostrar siempre un evangelio encarnado en la realidad, es decir, no queremos vivir un evangelio que aliene, que enajene a la gente, ¿no?, de su realidad y del territorio. Bueno, creo yo que eso nos pone muy en línea de la propuesta de los mártires. Luchadores de justicia, defensores de la paz, son los santos de estas tierras en busca de libertad. La diócesis de La Rioja propuso un modo de prepararnos a la beatificación que creo yo que estuvo muy acertado. Hubo una propuesta de carpas temáticas en la plaza frente a la Catedral de La Rioja que pusieron mucho contexto al acontecimiento del martirio, porque es imposible hablar de estos hombres sin hablar del contexto en el que sufrieron el martirio, ¿no? Entonces las carpas nos ayudaron a vivir este evento evocando aquel contexto histórico del golpe de Estado, de todo el terrorismo de Estado que se iniciaba, porque ellos son prácticamente, bueno, si pensamos en el día del golpe militar, son los primeros que sufrieron la desaparición, la tortura y el asesinato. El lema que convocaba a la celebración era eso, ¿no? Alegría mía, creo que alegría del pueblo, de todos los que esperábamos esta buena noticia. Tampoco nos era ajena, veníamos sabiendo que podía suceder, lo habíamos esperado desde siempre, digamos. Algunos de nosotros fuimos parte de esos que desde siempre supimos que los mártires habían dado vida a la Iglesia, no solo le habían dado la vida en el martirio, sino que ellos habían sido protagonistas de un modo de vivir la vida y la vida de la Iglesia tan llena de esperanza, con proyecto y bueno, todo eso que hoy también sigue entusiasmándonos. Saludo asimismo a la vicepresidente, doctora Gabriele Michetti, las otras autoridades civiles, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de esta iglesia. Yo creo que el insulto y el problema que está generando es la presencia de la vicepresidenta, porque este gobierno genocida está matando a los pobres con sus políticas neoliberales. Entonces, que la gente se exprese en contra del gobierno y mande a la policía a pedirle que bajen sus carteles expresando su idea, donde supuestamente hay libertad, ese es un gran problema. Entonces yo creo que acá hay una negación de los mártires que murieron por defender a los pobres, por defender contra el gobierno liberal de la época y fueron torturados y masacrados porque defendían a quienes necesitaban de la palabra de Dios, pero sobre todo necesitaban comer y alimentarse, asociarse para poder trabajar, fomentar la agricultura como cooperativa. Por eso lo matan a Wenceslao. Los curitas porque daba la palabra de Dios hablando a favor de los pobres y confrontando a un gobierno que estaba matando a la gente. Y al obispo como pastor, como hombre de Dios y santo que es, porque él defendió la causa de los pobres. Hicimos un cartel que decía Michetti, : el gobierno nacional insulta la memoria de nuestros mártires. Si bien tuvo una repercusión, porque también había laicos que habían preparado otros carteles y se levantaron y bueno, y se armó un pequeño alboroto dentro de la misa, pero no tuvo la repercusión que nosotros queríamos. Entonces en el momento de la comunión le digo a los compañeros, che, yo voy a ver si puedo decírselo en la cara. Me fui para allá, ella estaba en la primera fila y le dije, mire, con todo respeto, la verdad que nos parece que usted no debería estar acá. A Angelelli y a los compañeros mártires lo asesinaron por ir en contra de las mismas políticas económicas que ustedes están llevando desde su gobierno y la verdad su presencia insulta la memoria de nuestros mártires.
y no se puede manchar la memoria de nuestros mártires, que no cualquiera puede hacer memoria de ellos. Eso no significa que yo haga bien memoria de ellos, pero claramente si yo llevo políticas que hambrean al pueblo, políticas neoliberales, son las políticas contra las cuales luchó Angelelli, por las cuales lo asesinaron. El sacerdote Francisco Paco Olveira nació en Málaga, España, en el año 1964. Llegó a la Argentina en el año 1987. Pertenece a la Orden de Predicadores Dominicos de la diócesis Merlo Moreno. En el año 2005, junto al gobierno nacional y municipal, llevó adelante un cambio trascendental en la isla Maciel. Le otorgó créditos a familias, pavimentación, microemprendimientos y una obra de infraestructura que modificó completamente la vida de los vecinos de la isla. Un día posterior a la beatificación de los mártires riojanos, Monseñor Rubén Frasia, obispo de Avellaneda, Lanús, le prohibió al padre Paco brindar ceremonias oficiales en toda la diócesis. A más de 4 décadas de los asesinatos de Monseñor Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, la pastoral político y social sigue vigente con diferentes matices, con nuevas formas y colores, manteniendo vivo su legado. Hay un trabajo de reinterpretar, de revivir, de retraducir y de evitar que Angelelli se transforme en una estampita. En general uno cuenta con fotos en blanco y negro de esta gente, como pasa en general de todos los desaparecidos y de las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, lo que nosotros promovimos fue que esas figuras fueran puestas en colores nuevamente, no solo en sus colores naturales, sino que fueran coloreadas como para rescatar, así desde el plano estético, la fuerza vital de esa gente y no solo su mirada de están en el pasado y además murieron, ¿no? Entonces ahí hay una tarea estética, ¿no? En el sentido que si la estética es presentar figuras o imágenes que hablen, me parece que por ahí hay algo que hacer. Hay cuadros que subir, para decirlo en términos de nuestra jerga política y social. En el marco de la beatificación en La Rioja, tras escuchar el testimonio de vida de doña Coca, esposa del beato mártir Wenceslao Pedernera, desde el área Economía Social y Solidaria de Cáritas decidieron nombrar doña Coca a la imagen que acompaña los materiales pedagógicos del programa de Finanzas Solidarias y Fondos Rotatorios. Se relacionaron con la esposa de Wenceslao Pedernera y vieron, porque ellas también, pobres, sufrieron mucho, como decíamos, esto de que fueran tildadas no sé qué, de comunista, como que era una palabra en aquella época, decir que fueron, no sé, como leproso. Y las pobres se tuvieron que ingeniar para poder sobrevivir, porque las chicas eran chicas cuando matan al padre. Y esta pobre Coca tuvo que hacer de todo para poder criarlas. Y bueno, y se les ocurrió a la gente de ponerle el nombre a este proyecto de Coca, porque realmente ella es un ejemplo, ¿no? Y es realmente muy, muy lindo tener esa memoria también agradecida de esa familia. El sacerdote Daniel Echeverría pertenece a la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y vive hace 25 años en el barrio 22 de enero de Ciudad Evita. Su labor pastoral radica en una doble misión, la social y la evangelización. Junto a religiosas salesianas, laicos y laicas, acompaña reclamos de tierra y vivienda de la comunidad, la problemática de adicciones y se ocupa de la formación de jóvenes misioneros que ingresan a la congregación para ser religiosos y sacerdotes. El barrio 22 de enero está ubicado en La Matanza. Lo más conocido en el territorio es Ciudad Evita y de hecho pertenece a Ciudad Evita. El 22 de enero es un asentamiento que tiene 34 años desde que se tomó la tierra y el 22 es como padre o madre de varios otros asentamientos que fueron tomas sucesivas posteriores. Me parece que los sectores populares cristianos le aportan mucho a la sociedad. Y eso es algo que le viene de esa herencia. La pastoral de Angelelli era una pastoral donde
donde los derechos humanos en toda su amplitud tenían un lugar central, porque bueno, Jesús vino a traer buena noticia a los pobres y a defender la dignidad de los más pobres. Entonces, cuando estás en un barrio pobre como el nuestro, no podés dedicarte a salvar almas, entre otras cosas porque las almas, nunca vi un alma caminando. Tenés que laburar junto con el pueblo en mejorar las condiciones de vida. Esto que decía yo de mi biografía y de mi conexión con los mártires, lo podría decir también de las comunidades cristianas en las que vivo, ¿no? No improvisé mi devoción a los mártires a partir de la beatificación, y lo mismo diría de mis comunidades. Las comunidades en las que vivo venimos laburando, por ejemplo, desde esta perspectiva o desde esta consigna de Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, y hace 34 años que intentamos, desde que el barrio nació acompañado por sectores de iglesia en la toma de tierras, y así las sucesivas tierras que se tomaron en la zona estuvieron acompañadas no solo por nosotros, pero también por las comunidades eclesiales, porque reconocemos que es un grito de la realidad, la necesidad de tierra y vivienda. En este momento histórico, iniciando un proceso de reconstrucción de este país devastado después de estos 4 años que sufrimos en el país, bueno, ¿a qué nos desafían los mártires? Hay una propuesta, por supuesto, de Iglesia en Salida, que es una propuesta que el Papa hace a la Iglesia Universal, pero para nosotros se hace cada vez más evidente que los mártires nos llaman a eso. Si nosotros no podemos proponer una iglesia resguardando el patrimonio, cuidando templos, sino saliendo al encuentro, ¿no? Está presente algo que estuvo muy presente en la pastoral de Angelelli, que es la fe, la vida y la cultura en un mismo registro. Y eso es de Dios, y eso es lo que hacía Angelelli. Y después mantener viva su memoria. Nuestra capillita se llama Beato Enrique Angelelli y compañeros mártires. La gente, ¿y quién es Angelelli? Y bueno, y vamos contando de quién es Angelelli y qué era lo que hacía. ¿Qué hacemos con esta memoria nosotros hoy? Pensando en que somos una parroquia que lleva semejante nombre, semejante patronazgo, porque son popularmente decimos nuestros patronos, bueno, se nos plantea un desafío. ¿Cómo pensar una comunidad cristiana que está bajo la protección o bajo la luz de semejantes monstruos, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestras pastorales, nuestra propuesta evangélica, nuestra propuesta socioeducativa tenga que ver con el legado de los mártires, ¿no? Quiero mucho a los mártires, los quiero. Ellos realmente nos siguen dando vida. Mucho de lo que hoy tenemos para decir, para anunciar, viene de ese legado. Me emociona. Es así, sí, me emociona. Creo que el cielo también puede estar en la tierra si somos capaces de organizar una vida humanística donde el amor le gane la partida al odio, al rencor, a la injusticia, al dolor social. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida.
esfuerzo y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. 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 Vamos a andar.